Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Espero que estén muy bien. Me tomé mi tiempo para grabar un video nuevo para ustedes, pero creo que este les va a encantar. Combina mucho del contenido del canal en uno y quedó muy bien. Así que acompáñenme en este viaje que yo sé que va a estar bueno. Bueno, hoy vamos a responder a una pregunta importante. Como ven en el título, nos vamos a centrar en la creatividad y lo místico, pero vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez sintieron ustedes que cuando crean, sea lo que sea, cuando pintan, cuando dibujan, cuando tocan un instrumento, cuando esculpen una escultura, cuando escriben un poema, o si no, cuando están en el trabajo, los que no se dedican al arte en particular, cuando están en el trabajo, cuando crean algo, puede ser un código, los que programan o lo que sea, cuando están ahí no sienten que se conectan con algo más que ya estaba dado previamente, no sienten que hay algo ahí que los está llamando, que los está convocando o invocando, si se quiere? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de la creatividad como un acto místico, y vamos a traer algunos protagonistas que forjaron una filosofía de la creatividad a raíz de esto, ¿no? La pregunta sería, ¿es el arte un simple proceso humano o es en realidad nuestra forma de completar la creación o el desenvolverse del universo? Es una gran pregunta, es la fundamental, la central de este video, y creo que la podemos desgranar juntos y va a estar bueno ese viaje, ¿no? Entonces, para comprender a la creatividad como un acto místico, vamos a trabajar con ciertos protagonistas. En el ámbito de la filosofía, les voy a traer, y ustedes van a tener el video subdividido en capítulos, primero al filósofo ruso Nikolai Berdyaev. Nikolai Berdyaev fue un personaje maravilloso, perseguido tanto por los bolcheviques como también por la iglesia cristiana en Rusia. Un personaje de unas ideas muy interesantes que yo recomiendo mucho su lectura. Bueno, vamos a trabajar con él, sobre todo esta idea de que la creación del mundo no acabó, no terminó todavía, y que cada vez que uno crea arte, cada vez que uno ejerce la creatividad como humano, está terminando de crear, de moldear y de, digamos, embellecer el mundo, ¿no? Va a estar interesante. Luego vamos a trabajar también con el filósofo irlandés Richard Kearney, filósofo que ya hemos trabajado en otros videos, contemporáneo, y su idea del anateísmo y la theopoiesis, o theopoiesis, mejor dicho, que creo que también va a estar muy interesante. Luego vamos a pasar al terreno de la pintura, vamos a trabajar con un pintor y una pintora, el pintor ruso y monje medieval Andrei Rublev, seguramente muchos lo conocen, pintó la pintura más importante de la Edad Media, la más famosa. No les digo cuál es para los que no saben, así no les spoileo y se ve en el video, pero muchos seguro que la conocen. Y luego vamos a trabajar mucho más hacia acá en el tiempo con la pintora española radicada en México, Remedios Varo, una pintora que a mí me encanta, seguro muchos y muchas de ustedes conocen, pero que va a llevar todo este conocimiento y toda esta idea de la creatividad como mística al terreno de la pintura surrealista. También va a estar interesante. Y para último, para cerrar, como no puede ser de otra manera en este canal, ustedes saben que yo soy poeta, que amo la poesía, sé que muchos y muchas de ustedes también, que están ahí del otro lado. Vamos a trabajar con Manly Hopkins, un poeta inglés del siglo XIX, que a mí me encanta personalmente y que también trabaja mucho estas ideas de lo divino revelado en las cosas. Vamos a trabajar con un poema muy bello de él, en el cual él habla de una electricidad, de una chispa divina en el aleteo de un pájaro, ¿no? Y de cómo transformar la percepción de uno para poder ver esa belleza divina en las cosas, ¿no? Entonces, bueno, el menú que les tengo para desplegar está bien cargado, yo creo que va a ser divertido. Y bueno, acompáñenme en este viaje. Quería decirles también que estoy muy contento con la receptividad que está teniendo el canal, con los suscriptores nuevos, con la comunidad que estamos creando y con el apoyo que están teniendo los videos. El último acerca del último trabajo, el último álbum de Rosalía, La Mística Medieval, tuvo más de 1000 visitas, así que vamos a seguir, que estamos creando algo muy lindo y de verdad, de corazón estoy muy contento que me acompañen. Así que bueno, vamos con el video de hoy, vamos. Bueno, entonces para acercarnos a esta idea de la creatividad como un acontecimiento metafísico y la creatividad como un acto místico, debemos centrarnos principalmente en el texto fundante de la historia de Occidente acerca de la creación y de la creatividad,
que es el Génesis. Muchos lo habrán adivinado, el primer libro de la Biblia. Ustedes saben que en ese texto se narra que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo día descansó. En esta parte es en la que nos vamos a centrar a lo largo de la primera mitad de este video para analizar. ¿Qué significa ese descanso si Dios no se fatiga porque es Dios? ¿Qué significa que se retiró a descansar, ¿no? Como vamos a ver, esta idea tiene que ver con que Dios se hace a un lado para permitir, como un padre que le suelta la mano al hijo para que pueda caminar, para permitir nuestra libertad y a ver qué hacemos nosotros con el mundo, ¿no? Un mundo inacabado, como vamos a ver, ¿no? Esta idea de el séptimo día como el día inacabado. Es decir, Dios necesita de nosotros para terminar de formar el mundo. Pero como antes de entrar en esto, me gustaría hacer algunas salvedades que me parecen vitales. El acercamiento que nosotros hacemos en este canal de los textos sagrados, no solamente a la Biblia, sino de las demás religiones, sea el Islam, el judaísmo, el taoísmo, el shintoísmo, el budismo, el hinduismo o la que sea, es desde un punto de vista crítico, no dogmático ni desde la doctrina cerrada, pero tampoco, digamos, como perseguidores de la razón ilustrada y el cientificismo, de decir, no, estos textos son para otra época, son todo mentira. No. El acercamiento que hacemos en este canal es aquel que planteaba Mircea Eliade, el historiador, novelista y poeta rumano, que es acercarnos a estos textos en tanto mitos. Un mito no es una verdad científica. Un mito lo que busca es darnos una verdad simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Una especie de mapa de nuestra propia alma y de qué es para lo que venimos y hacia dónde vamos y qué sucede en este devenir, ¿no? Pero no nos lo da, digamos, en razonamientos puros, nos lo da en imágenes, nos lo da en, digamos, secretos, nos lo da en melodías también, por así decirlo, ¿no? Entonces nos vamos a acercar en este video a la Biblia, en otros videos nos hemos acercado a otros textos como la Bhagavad Gita en el hinduismo, un texto fundamental, y en otros nos acercaremos a otros, como quien se acerca a un cuadro en un museo, una hermosa pintura, o quien va a un concierto, un recital y escucha una música que le encanta, o cuando uno ve, no sé, a mí me encanta el fútbol, un partido de fútbol y dice, che, qué bien es que están jugando, qué lindo este partido, ¿no? Es decir, eso, o sea, cuando uno escucha un tema que le encanta y dice, qué bien que suena esto, ¿no? O un poema o lo que sea, es decir, nos vamos a acercar con una cierta fascinación como para ver qué tiene para decirnos este texto, ¿no? Es decir, vos que estás del otro lado podés ser agnóstico, ateo, no creer en nada y está perfecto. Al contrario, cada uno tiene que creer en lo que quiera o no creer y mantenerlo, o sea, tener esa postura y justificarla y está perfecto. Pero sí, acompáñenme a entender que la Biblia, nos guste o no, es un texto que ha fundado nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer en Occidente. Seamos cristianos o no, judíos o no, creyentes o no, la Biblia es el gran código desde el punto de vista de la teoría literaria. Es un libro fantástico que les recomiendo, de Northrop Frye, un gran filósofo y crítico literario inglés, en el cual él se llama El Gran Código, el libro, porque lo que él propone es que todos los libros que se escribieron después de la Biblia están todos influenciados de una manera directa o indirecta por la Biblia, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que él propone y es un poco el acercamiento que vamos a tener nosotros, ¿no? No vamos a leer este texto desde un punto de vista dogmático o doctrinal, pero sí desde un punto de vista de decir, che, ¿qué tiene para decirnos este texto? ¿Qué tiene esta partitura? ¿Qué tiene de bello? ¿Por qué es tan importante este texto? ¿Por qué se ha leído ¿no? A lo largo de milenios y milenios y milenios, ¿no? Y aparte con cierta reverencia, se puede decir, o cierto respeto, porque miles de millones de personas a lo largo de la historia han dedicado su vida a este texto y a los textos sagrados en general. Entonces hay un acercamiento desde suspender un poco la incredulidad y decir, bueno, a ver qué tienen para decirme este texto. Ese es el acercamiento. Y entonces vamos ahora, con esta salvedad, a leer el pasaje, ¿no? El pasaje es muy conocido. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él
reposó de toda la obra que había creado y hecho. Este es el pasaje que vamos a tener en cuenta para hablar de esta idea de un mundo que no está acabado y que podemos completar, transformar y mejorar en cierta medida a través de la creación artística, a través de la creatividad. Antes de pasar a la obra de Berdyaev, un pequeño spoiler. La idea, el término hebreo que se utiliza acá es Shabbat, como ustedes saben, ¿no? Es un término que implica cesar. Es decir, Dios se retira y deja el mundo en manos de lo que creó, ¿no? Para que la libertad humana tenga lugar, como vamos a ver ahora a raíz de la obra de Berdyaev, Nikolai, que es el filósofo de la libertad por excelencia. Vamos. Nikolai Berdyaev fue un filósofo ruso del siglo pasado interesantísimo, existencialista, teólogo también, que me parece fundamental. Él decía esencialmente que el hombre no es solo criatura, es co-creador, pero para ponerle cuerpo a su vida y a su historia, me parece fundamental repasar algunos datos biográficos. A él fue perseguido tanto por la Iglesia como luego por el régimen bolchevique. La Iglesia lo perseguía porque creía que sus ideas rompían con la doctrina oficial, sobre todo en lo que tiene que ver con su crítica al libre albedrío, su idea de la libertad, algunas ideas acerca de la creación, como vamos a ver ahora. Y por otro lado, los bolcheviques lo perseguían por lo contrario, porque decían que su filosofía era demasiado mística. En 1914 comienza a escribir una obra que es fantástica, que yo les recomiendo mucho y que la vamos a trabajar ahora, que es El sentido del acto creativo o El sentido de la creación, se ha traducido. En inglés la encuentran por The Meaning of the Creative Act, si mal no recuerdo, o algo por el estilo. Y él, en 1914, el régimen zarista le inicia un juicio por blasfemia que deriva en que casi lo mandan exilado a la Siberia. Te mandaban de por vida a Siberia exiliado. Es algo que solía hacer el régimen zarista como condena, muchas veces avalado por la iglesia de la época, ¿no? El juicio ese quedó obsoleto en 1917, ya que, como ustedes saben, cuando los bolcheviques llegan al poder, la revolución rusa barre con todo el régimen zarista legal anterior. Sin embargo, los mismos bolcheviques en el año 22, es decir, un par de años después, lo van a exiliar a Berlín primero y después a París en un famoso barco, muy famoso, se llamó el barco de los filósofos, donde todo lo que eran filósofos, gente de letras, escritores y escritoras de la época, los metieron a todos en un barco y los exiliaron porque no pensaban como el régimen bolchevique manifestaba como discurso oficial, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante poner algunos datos, porque en este clima de encierro, en este clima de exilio, y en este clima también de la Primera Guerra Mundial que estaba comenzando, él escribe esta obra en la cual propone que la historia de la creación no se terminó, que cada acto creativo que uno hace está terminando de crear el mundo, como vamos a ver. Entonces, la lectura del Génesis que él propone es radical. Para él, el séptimo día no es un final, es un vacío deliberado. Es lo que él llama el sábado inacabado, donde la omnipotencia divina se repliega para no asfixiar la libertad de la criatura, dice él. Lo que llamamos arte o pensamiento es en realidad lo que él dice la inauguración del octavo día, dice él, ¿no? Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Para él, el drama de la existencia no se resuelve en la obediencia, sino en la audacia creativa. La misión del ser humano para no sucumbir ante el paso del tiempo y ante lo terrible de la historia es crear todo el tiempo. Es la misión, digamos, por decirlo de estos términos, que Dios le ha asignado en la tierra, ¿no? La libertad es la misión máxima, no la obediencia. Cuando digo Dios, ustedes saben, los que quieren lo pueden cambiar por el universo, por la vida, por la profundidad de la vida, lo que quieran, ¿no? El teólogo alemán Paul Tillich, que a mí me encanta también, del siglo XX, solía hablar de la
los cimientos, the foundations, ¿no? O sea, lo que vos tenés como cimiento en tu vida, como lo más importante, lo que te sostiene, eso es Dios, ¿no? Entonces puede ser el amor, puede ser tu familia, digamos, ustedes lo reemplazan, saben cómo trabajamos acá, como si fuese un rompecabezas, ¿no? Pero el punto es este. Él propone entonces el sábado como este vaciamiento creativo, ¿no? Para él, Dios realizó un acto de humildad. Dejó de hacer cosas para que nosotros tomáramos la posta, ¿no? El mundo está hecho, pero no está terminado. Dios descansa, en realidad, como un silencio que nos pregunta, ¿y ahora qué vas a inventar vos con todo esto? ¿Qué vas a hacer con esto que cree? ¿No? No somos títeres en un sistema cerrado para Él, sino que somos dueños de este mundo y de lo que hacemos con este mundo, ¿no? Él sostiene que Dios al descansar realiza lo que en griego se llama kenosis, un acto de vaciamiento total. Al dejar de hacer nos entrega la soberanía sobre el sentido del mundo. Entonces se trata de una pausa o un impaso ontológico. El mundo está hecho pero no está terminado. Si Dios, que podría haber querido, hubiese cerrado la creación en ese último día, nosotros seríamos meros juguetes, ¿no? En un sistema cerrado. El reposo divino es en realidad Dios tirándonos la pelota y preguntándonos, ¿y ahora qué van a hacer ustedes con todo esto? ¿No? Y ahí surge la idea de lo que él llama el octavo día, la salida del tiempo, ¿no? Lo que él dice es que esta idea del octavo día, cuando uno crea, lo que está haciendo es inaugurar un octavo día, es decir, crea un tiempo eterno, un tiempo por fuera del tiempo, por fuera de esta semana mítica o mitológica de 7 días que creamos. Inaugura un tiempo eterno, que es el de la creación libre. Y ahí él decía algo que a mí me vuela la cabeza realmente y que seguro que a ustedes les va a encantar. Él decía, Dios espera de nosotros un acto creativo que Él mismo no conoce, decía. Es decir, piénsenlo así. Si Dios ya supiera lo que vos vas a crear cuando escribís, cuando pintás, cuando haces una escultura, un poema, cuando lo que sea, cuando amás, cualquier acto creativo que se les pueda ocurrir, ya de algún modo te quita el libre albedrío, porque ya estaría modificándolo de algún modo. Si Dios ya ha creado ese instante, ¿no? Ya estaría de algún modo condicionándote de antemano. Entonces esta es la crítica que él le hace al libre albedrío, ¿no? No somos máquinas. Cuando uno crea, al inaugurar este octavo día que él llama, traemos al mundo algo que ni Dios, que ni lo divino, que ni el universo se espera. En otras palabras, la creatividad humana es la forma que tenemos de darle una sorpresa a Dios, de sorprenderlo, de hasta dejarlo en jaque si ustedes quieren, de entrar en una especie de danza en la cual Dios mismo se sorprende y dice, wow, mirá lo que hiciste, qué impresionante. Ni yo mismo sabía que se podía esto, ¿no? Entonces, bien, obviamente es muy polémica la idea de él porque critica fundamentalmente el libre albedrío, pero es muy poética, es muy bella esta idea, ¿no? Entonces, bueno, él va a hacer toda una serie de críticas, no quiero aburrirlos. De esta misma manera va a criticar lo que es la idea de la caída, este otro mito, ¿no? Lo que él va a decir es que Adán y Eva caen del paraíso no por desobediencia ni nada que ver, sino porque no se animaron a crear, no se animaron a ser artistas. Desde el sufrimiento y la libertad humana, en vez de crear, quisieron comer de ese árbol como diciendo, yo necesito saberlo todo para crear, no me puedo animar a crear de la nada como humano, no, tengo miedo, no me animo. Entonces ahí él hace toda una lectura de la caída como la renuncia del ser humano a su propio destino creador, que es muy interesante, pero lo vamos a dejar para otro video para que este no sea muy largo y lo puedan ver y no los aburra mucho. Así que bueno, quedémonos con esta idea de Berdyaev y pasemos al siguiente filósofo, que es Kearney, este filósofo irlandés, que va a retomar estas ideas de Berdyaev para plantear algo muy, muy interesante, para plantear y para plantar también, porque él planta un árbol de conocimiento que brota y nos permite entender mejor un montón de cosas. Así que vamos con eso, vamos. Richard Kearney, vamos ahora con él, este filósofo irlandés tan interesante, contemporáneo. Él retoma esta idea de Berdyaev, este filósofo ruso que acabamos de ver, de el octavo día y el sábado inacabado,
y le aplica su propia filosofía. Él lo va a hacer a través de proponer un entendimiento de la creatividad desde lo que él llama lo teopoético. Él ahí retoma dos términos del griego antiguo, theos y poiesis. Theos quiere decir Dios y poiesis quiere decir crear, quiere decir hacer. Y lo que él sostiene ahí es que lo divino, Dios, no es algo que está dado allá afuera, como un objeto lejano, alejado de nosotros, que está guardando ser descubierto por nosotros, sino que Dios es algo que sucede cuando creamos. Es una idea que venimos avanzando en varios videos anteriores, que he charlado con algunos de ustedes en los comentarios y en algún mail, que es esta idea de que Dios es una especie de, o lo divino, es una especie de estado de latencia, que está siempre, pero latente, y que uno activa y se conecta con eso al crear, a realizar un acto creativo, artístico, que no es solamente el arte en sí mismo, aunque sí, pero un acto creativo puede ser ayudar a otro, puede ser escuchar, puede ser amar, puede ser tantas cosas, ¿no? Son actos creativos. Y ahí uno se conecta con eso que las religiones han dado en llamar Dios o lo divino. Esta es la tesis, ¿no? Dios es algo que se descubre al crear, ¿no? Siempre a mí me llamó la atención esta sinonimia, esta conexión que hay entre, más que sinonimia sería homonimia, ¿no? Crear y creer en español están muy juntos, ¿no? Esas dos palabras suenan casi igual y se puede hacer este juego de creo porque creo, ¿no? Entonces toda esta idea de que la capacidad de crear es la capacidad de creer también. Bueno, es bien interesante para otro video. Pero volviendo a Kearney propone que la imaginación no es fantasear, no es meramente un acto de fantasía, sino que es nuestra capacidad de captar lo divino. Es un órgano que nos permite captar lo divino. Sin poetas, sin pintores, sin escultores, sin músicos, lo divino se queda sin voz. No termina de crearse en este día, en este sábado, ¿no? en este octavo día que tenemos que fundar, ¿no? Y él propone también otra cosa que es bien interesante, que es el Dios del puede ser. Esto es lo más fuerte de su doctrina. Él dice que Dios no es el que es como algo estático, Dios es el que es. ¿Se acuerdan que en Éxodo 3:14 Dios mismo habla y dice, yo soy el que soy, Eye Asher Eye en hebreo, ¿no? Bueno, lo que Kearney propone es otra traducción, yo soy el que puede ser, ¿no? Entonces, la idea que él propone es que Dios no es algo dado, Dios es una posibilidad que solo se vuelve real cuando nosotros respondemos. O sea, Dios es una condición de posibilidad, solo existe cuando nosotros accionamos y nos entregamos creativamente. Si no hacemos eso, no existe Dios, ¿no? Que es una postura muy interesante también como crítica al ateísmo, ¿no? La idea de que Dios no es una cosa dada. Si vos amás, por ejemplo, a tu familia, ya estás en Dios, no importa cómo lo llames, ¿no? Es decir, Dios es esa respuesta que nos da a la vida cuando activamos un estado de creatividad, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos estas cuestiones creativas, ayudamos a que lo divino nazca o encarne en el tiempo. Esta es una idea muy interesante de él, ¿no? Y para entender todo esto, Kearney nos propone que miremos no un concepto, sino más bien una imagen, ¿no? Y acá entramos en esta hermosa pintura. Vamos a viajar al 1425. Vamos a conocer al monje y pintor Andrei Rublev y su famoso ícono de la Trinidad, que ahí están viendo en pantalla. Pero ojo, Rublev no pintó abstracciones, como podemos ver, para pintar a la Trinidad, que ahora vamos a hablar de eso, elige 3 personas de carne y hueso, idénticas, compartiendo una comida. La idea de él es que para que entender a la Trinidad, tenemos que poder sentirla, poder verla y poder tocarla, ¿no? Entonces, vamos de entrada, ¿qué nos dice esta imagen? ¿Qué sentimos cuando vemos esta imagen, ¿no? Primero, simplemente les doy un pequeño spoiler, nada, muy pequeñito, que es que él está retratando ahí un pasaje del Génesis 18, ese famoso episodio de la hospitalidad de Abraham y Sara en Mamre, ¿no?
Ustedes recuerdan que Abraham se encuentra con 3 extraños que vienen a su encuentro, más bien, y él al principio tiene cierto temor o cierto rechazo, pero sin embargo los hace pasar, haciendo gala de la hospitalidad, los hace pasar y los recibe con un banquete, con una comida en común, ¿no? Entonces, en este acto de dar, de comer, de compartir, lo divino se hace humano y lo humano se hace divino. Los 3 extraños se vuelven uno. Y esta es la imagen que elige retratar Rubliov, para poder comprender la idea de la Trinidad, ¿no? 3 en uno y uno en 3, a través de la hospitalidad, ¿no? De recibir lo otro y a lo otro, ¿no? Fíjense en la estructura. Las 3 figuras circulan alrededor de la mesa en un gesto de hospitalidad infinita. Cada una señala a la otra con su dedo, como que le está cediendo el asiento, ¿no? Como que le está invitando. No hay jerarquías, es una danza de iguales. Y acá está el secreto que Kearney rescata. El círculo no está cerrado. Se abre a una cuarta persona, hay un lugar vacío. Un rectángulo en la base, fíjense ahí, donde originalmente en la pintura de Rubliov había un espejo. ¿Qué significa esto? Que el cuarto invitado a esta pintura somos nosotros, es el espectador, sos vos y yo. El espectador puede participar de la danza entre Dios, entre lo humano y entre lo existente, ¿no? Entre lo que sería Padre, Hijo y Espíritu, que es lo que en el cristianismo como se representa la Trinidad, ¿no? Y acá tenemos que hacer una breve mención al término griego original que describe la Trinidad, que es perijóresis, un término que hemos usado en otros videos. Perijóresis significa danzar alrededor, perijora, danzar alrededor de un recipiente, ¿no? Ahora igual todo esto lo vamos a trabajar con más detalle, pero síganme con esto. Kearney nos hace reflexionar que en el centro, como ustedes pueden ver de esta imagen, hay un cáliz, hay un cuenco. Este cuenco representa la hospitalidad, representa esta idea de que cuando yo creo, ¿no? de crear, de ejercer la creatividad, me vacío completamente y lo creativo me puede habitar, entonces me entrego, ¿no? Es el cuenco de la hospitalidad, pero también es el cáliz eucarístico y es el útero de la natividad. Acá Kearney hace una cosa interesante. Él dice que en los monasterios antiguos, para hablar de la Virgen María, ¿no? Se la menciona como Joratú a Joratú, contenedora de lo incontenible. Es decir que acá él está conectando las dos natividades, como les dije, o quizá no lo dije, me faltó decir esto, que en el episodio del Génesis 18 de Abraham y Sara, estos extraños le traen la noticia que Sara, pese a ser muy anciana, ha quedado embarazada, ¿no? Lo mismo le pasa con el arcángel Gabriel a María. Siempre acerquémonos a esto desde el punto de vista abierto, digamos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en ambos casos hay una anunciación, ¿no? De dos, digamos, nacimientos imposibles. Entonces, Kearney lo que dice es que este cuenco y esta imagen representa el nacimiento de lo creativo en nosotros, de lo artístico en nosotros, ¿no? Esa sería la idea esencial. Es el núcleo de lo finito en el corazón de lo infinito. Entonces, habría una posibilidad, al ver esta obra, de reconocer un montón de patrones, ¿no? Fíjense los colores, por ejemplo. El oro es usado para la totalidad del Padre. El azul para el cielo y el mar, por así decirlo, del Hijo. Y el verde para todo lo que crece en el Espíritu, para toda la realidad, ¿no? Entonces este icono es un palimpsesto visual. Tiene muchas lecturas. Cada vez que uno lo mira, es invitado a participar, a tocar y ser tocado, a hospedar y ser hospedado, ¿no? En el principio es la relación, dice Kearney. Dios en su estructura última, porque recuerden que para el cristianismo la Trinidad, esto que estamos viendo, es la representación de la esencia de Dios. No es un ser autosuficiente que se piensa a sí mismo.
es un deseo de un cuarto que entre en esta danza. Eso es Dios, ¿no? Nos señala, nos está invitando a crear, a esta theopoiesis, a crear con nuestras propias manos, ¿no? Dios, la esencia de Dios, es una apertura radical al extraño, ¿no? Recuerden que en ambos casos, en ambos episodios bíblicos, el nacimiento de Jesús, la anunciación de Jesús a María y la anunciación de estos extraños de que Sara está embarazada, hay una misma frase que se repite. Las dos dicen lo mismo: nada es imposible para Dios, ¿no? Es decir, cuando uno crea, logra lo imposible en este plano humano, ¿no? Logra que habite un milagro, algo que viene de otro orden, algo que es mucho más profundo que cualquier análisis teológico que podamos hacer, ¿no? La creación misma, la estructura misma de lo divino en su esencia, es una invitación a sentarse a la mesa y empezar a bailar dentro de esta Trinidad que eternamente baila. Y para cerrar esta sección me gustaría recordar aquello que decía el místico dominico Meister Eckhart, de la mística renana, místico alemán. Él decía: ¿querés saber lo que pasa en el núcleo de la Trinidad, en el núcleo de la esencia divina? Te lo voy a decir. En el núcleo de la Trinidad, y cito, el Padre ríe y da luz al Hijo. El Hijo ríe de vuelta y da a luz al Espíritu. Y el Espíritu ríe y nos da luz a nosotros. Toda la Trinidad ríe y entonces nos da a luz a nosotros. Entonces fíjense esta imagen de lo divino que a mí me parece muy poética. Es decir, Nietzsche decía: solo puedo creer en un Dios que pudiera bailar. Bueno, acá tenemos un Dios que no solo baila, sino que mientras baila se ríe y de esa forma, en esa danza eterna, da luz al universo y a todos nosotros y nos sostiene. Es una imagen muy parecida a esa hermosa imagen, a esa maravillosa imagen del hinduismo que es Shiva Nataraya, ¿no? El Shiva danzante, que seguro la han visto. Yo les voy a poner una imagen aquí en pantalla. Y bueno, la lógica, pese por supuesto a las diferencias doctrinales, es la misma. Es un Dios que se rebasa de amor y de danza y de, digamos, magia, y en ese rebasarse de amor da luz al mundo y lo sostiene y nos invita a participar de esta danza eterna. Una danza un poco parecida también a la danza de Derviche, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, bueno, cerramos esta sección con esta idea. Vamos a profundizar un poquito ahora en esta idea de la Trinidad como una danza. ¿Qué quiere decir que la esencia de lo divino, teológicamente y filosóficamente, sea una danza? Vamos a ello. Vamos ahora entonces con este término tan enigmático, perijóresis, un término con una historia filosófica, poética y metafísica muy importante, y teológica también, por supuesto. El término lo usaban ya los filósofos griegos de la antigüedad, sobre todo los físicos, para referirse a la rotación que dio origen al movimiento del cosmos. Lo encontramos de esa manera, por ejemplo, en Anaxágoras, entre otros. Pero en el siglo IV, un grupo de teólogos brillantes que vivieron en lo que hoy en día es la actual Turquía, los teólogos capadocios, como se conocen, lo retoman este término y piensan en Dios desde una visión mucho más poética, mucho más interesante. Van a relacionar a Dios a la danza, ¿no? El término bien podría significar, con variantes, danzar en círculos, danzar alrededor, y proviene, en realidad, de la danza nupcial griega, que hasta el día de hoy, cuando los griegos se casan, danzan de esta forma, ¿no? En esta danza no hay dos bailarines, sino al menos tres, y empiezan a ir en círculos, entrando y saliendo, en un patrón de movimiento muy interesante de ver, ¿no? Y empiezan a ir cada vez más rápido, más rápido, más rápido, pero siempre manteniendo este ritmo y esta sincronización perfecta, ¿no? Es decir, este es el término que los teólogos retoman para hablar de la estructura, la esencia misma de lo divino, ¿no? Para ellos Dios no es un bloque de mármol quieto, una especie de motor inmóvil, sino una danza coral, energética, de amor, ¿no? Sin entrar en cómo se tradujo al latín, que es muy interesante, pero no quiero aburrirlos,
la filósofa, la profesora Graciela Ritaco, en su hermoso artículo, que les voy a dejar, yo siempre les dejo toda la bibliografía, ustedes saben, en la descripción del video, lo traduce como circulación de la gloria, ¿no? Dios es una sinfonía de amor que nunca se detiene, que constantemente gira y sostiene todas las cosas. Entonces, fíjense cómo, cuando uno crea, no estamos inventando algo de la nada. Estamos descubriendo algo que ya está ahí. Y estamos formando parte de esta danza, ¿no? Es decir, estamos permitiendo que lo divino se manifieste en lo cósmico a través de lo humano. Fíjense, esto me parece fundamental. Recuerden todo lo que venimos viendo, que yo tomo como que los han visto los videos anteriores. Nosotros hemos trabajado con la idea del gran filósofo Raymond Panikkar de que la Trinidad es un símbolo que simboliza el entrelazamiento de lo humano, que sería el Hijo, lo divino, que sería el Padre, y lo cósmico y material, el mundo, que sería el Espíritu, ¿no? Entonces, cuando uno crea, entra en esta danza entre los tres niveles, digamos, de la realidad. Lo divino, lo humano, y podríamos llamarlo ecológico, lo ambiental, lo material, la naturaleza, los animales, las plantas. Uno entra en toda el universo, ¿no? Entonces, esta danza es constante. Lo material busca a lo humano para volver a su origen. Si falta uno de los tres, la realidad se apaga. Si el hombre no crea, si el ser humano no crea, se vuelve mudo y lo divino queda recluido en este sábado eterno y solitario del que hablábamos al principio, ¿no? Por eso crear es aprender a danzar, es no perder el paso de la realidad, ¿no? El ritmo. Hay una serie de conferencias que dio Raymond Panikkar muy buenas, que se han traducido, no sé si se dice en español, pero en inglés como The Rhythm of Being, ¿no? El ritmo del ser. Y ahí él propone todas estas ideas muy sutilmente. Entonces, fíjense, ¿qué elige el cristianismo para representar la esencia de lo divino? Una danza eterna en la cual podemos ser partícipes, como vimos ejemplificado en la pintura recién de Rubliov. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto que venimos diciendo, esta danza, todas estas locuras que estamos diciendo con la poesía? Bueno, vamos a hacer esta nota para terminar acerca de un grandísimo poeta, Hopkins, que ahora vamos a ver un poco en detalle algunos poemas, y para los y las amantes de la poesía, que sé que hay muchos ahí atrás y muchas, vamos con eso que a mí me encanta también y terminamos. Vamos. Pero esa danza de la que venimos hablando no es abstracta, no es meramente conceptual, sino que es una experiencia. Y nadie explicó mejor esta experiencia que Gerard Manley Hopkins, un poeta maravilloso, también teólogo jesuita del 1800, del siglo XIX. Él fue muy incomprendido en su tiempo porque él decía que vivía electrificado por la naturaleza y que él tenía una relación con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con los árboles, con los bosques, una relación muy intensa, muy profunda, al punto de que él decía que no encontraba en la filosofía ni en la teología una manera de expresar esta relación y lo intenso de esta relación. Entonces, él va a proponer, a inventar una serie de palabras, de neologismos, para poder explicar esta relación que tenía con la naturaleza. Y para describir esto que para él nadie veía más que él, inventó dos palabras que ahora vamos a analizar y que tienen que ver con todo esto que venimos hablando. Él habla del inscape, el diseño único de cada cosa, y del instress o instress, la tensión vital que sostiene a cada cosa. Ahora no se asusten que lo vamos a analizar, pero primero me gustaría compartirle algunos versos, porque ustedes saben que para mí lo más importante del mundo es la poesía y compartir poesía. Es decir, yo, digamos, creo que uno de los placeres más grandes es regalar poemas y que le regalen poemas y comentarlos y analizarlos y sentirlos sobre todo y experimentarlos y compartirlos. Entonces les quería contar algunos poemas de él que, como vimos en la pintura y ahora vamos a ver después en otra, en la poesía también se juega mucho de esto de la creatividad como algo divino, como una conexión con lo divino, ¿no?
Él tiene un poema hermoso que les voy a leer, que dice: cada cosa mortal hace una sola y misma cosa. Reparte ese ser que habita en su interior. Mismiriza, va siendo ella misma. Habla y deletrea yo mismo, gritando: lo que hago soy yo, para eso vine. Fíjense que en este hermoso verso, que lo tienen en pantalla en inglés original y la traducción al español, Hopkins usa un verbo inventado, to self en inglés, lo que podríamos traducir como mismirizar, ¿no? Es decir, que las cosas para él no solo son, sino que están yoificando. Es decir, una piedra piedrea, un pájaro pajarea. Y nosotros, cuando creamos, estamos humanizando, estamos siendo más lo que somos o lo que vinimos a ser, ¿no? El arte es ese grito de: esto que hago, esto soy yo, esto soy yo. No es el arte, en este entendimiento, no es algo disociado de nosotros mismos. No es que yo pinto, yo soy la pintura, yo soy la poesía, yo soy la filosofía, o lo que sea, la música, ¿no? Es una idea muy linda que ya, si a ustedes les gusta la filosofía, saben que Spinoza, que Borges le encantaba estos versos de Spinoza en los cuales él dice que este pasaje de Spinoza que todo intenta perseverar en su ser, decía Spinoza muchos siglos antes que Hopkins, ¿no? La roca, la piedra quiere ser piedra eternamente y el tigre eternamente quiere ser tigre. Bueno, esta es la misma idea, la idea de que todas las cosas se están actualizando a sí mismas en el acto creativo que realizan. El pájaro vuela, la piedra simplemente está ahí, es piedra o se erosiona. Sucede los procesos de piedra le suceden. Y nosotros como humanos es en la creatividad en donde nos desarrollamos plenamente, ¿no? Pero vamos con otro poema. Dice Hopkins: el mundo está cargado con la grandeza de Dios. Flameará como el fulgor del oro batido al agitarse. ¿Y estos versos qué? Bueno, acá Hopkins nos está hablando de Shuk Foil, el pan de oro. Esto requiere una explicación. Ustedes saben que en las iglesias existe, hoy ya no tanto, pero sobre todo muy frecuentemente en la Edad Media, lo que se llama doradores, que son aquellos que, digamos, doran a ciertas obras pictóricas, ciertas obras esculturales y sobre todo los marcos que marcan los íconos, las pinturas religiosas sobre todo. Y estas pátinas, por así decirlo, con las que doran estas imágenes, si uno las saca y las mira quieto, son opacas, se llaman pan de oro, ¿no? Pero si uno las sacude, sobre todo contra la luz, producen un chispazo, un fogonazo eléctrico, se encienden, ¿no? Entonces la metáfora que él usa acá quiere decir que el mundo parece opaco, pero cuando nosotros los artistas, con nuestros actos creativos, los sacudimos con nuestra mirada, ahí salta el chispazo divino, digamos, ¿no? Entonces, lo que él propone es que todo el universo no es inerte, sino que está cargado en su forma con esta energía. Solo hay que saber verlo y activarlo. Volvemos a esta idea, participar de esta danza de todas las cosas. De eso se trata la creatividad como mística. Te inserta en una danza en donde todo se comunica, en donde todo está unido, lo divino, lo humano y lo cósmico. Entonces, la genialidad de Hopkins es que para él todo esto sucede simultáneamente. Para él el tiempo no es línea, sino baile. Y Dios juega a través de nosotros, ¿no? Esto lo dice en uno de sus otros poemas. Entonces, retengamos de Hopkins esta idea del inscape y del instress, ¿no? El inscape es la esencia configurada, el diseño interior único de cada criatura. Cuando uno pinta o cuando uno escribe, rescata esta mismidad de cada cosa. Por otro lado, el instress es la energía, la tensión que sostiene ese diseño, ¿no? Esa carga es lo que hablábamos de la perijóresis, es esta danza en acción, ¿no? Es aquello que fluye. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que todas las cosas
nos están revelando en su forma una energía que tienen dentro. Todos vemos la forma, pero captar esa energía de las personas, de las cosas, de todo lo que nos pasa, esa es la tarea del artista. Captar la energía interior que tiene todo como una cáscara adentro y sacarla y plasmarla. Esa sería, en pocas palabras, la tarea del músico, del pintor, del poeta o del artista, haga el arte que realice, ¿no? Pero también lo podríamos llevar más allá. Esa es la tarea de todo humano. Rescatar a través de la creatividad y del amor, digamos, en el sufrimiento y en lo terrible, rescatar esta chispa de energía que se manifiesta en todas las cosas, ¿no? Esa es un poco la tarea del ser humano, ¿no? Podríamos decir rescatar esa luz en esa oscuridad, si quieren usar otra imagen, ¿no? Entonces, cuando cada cosa es plenamente esa cosa, esa energía reluce, trasluce y todo sigue girando. Y así es como Dios o lo divino actúa en el mundo. Así que bueno, espero que algo de todo esto que es muy complejo de Hopkins les haya quedado claro. Y seguimos con la última sección, que es muy interesante, es alguien que yo quiero mucho, que realmente amo y que me ha cambiado la vida en cierta medida, que ahora vamos a ver quién es, no los quiero spoilear. Vamos que ya terminamos, vamos. El que estuvo atento o la que estuvo atenta se habrá dado cuenta de que yo elegí para la miniatura de este video una imagen en particular, una pintura que me encanta, que es La creación de las aves de Remedios Varo. Si no la vieron, vayan a verla, igual ahora se las voy a poner en pantalla. Remedios Varo fue una grandísima mujer, pintora, escritora, vinculada al surrealismo, pintora surrealista, española, pero radicada casi toda su vida, o gran parte de su vida, en México. Y fue muy revolucionaria su forma de pintar. Sus pinturas son muy impactantes, seguro ahora están viendo en pantalla alguna de ellas. Pero vamos principalmente a esta, la que elegí como miniatura de este video, para concluir el video y toda esta idea de la creación como hacerlo divino, la creación como mística. Esta imagen, esta pintura que están viendo, se llama La creación de las aves. Y se las voy a dejar unos segundos para que me digan qué les llama la atención a ustedes de la imagen, qué es lo primero que ven, las figuras, los colores, qué es lo que les llama la atención. Véanla un poco y seguimos. Bueno, en primera instancia pueden ver a una mujer lechuza, una lechuza con rasgos de mujer en el centro de la escena, que representaría la propia Remedios Varo. Como ustedes saben, la lechuza está asociada a la sabiduría, es el símbolo de la filosofía entre los griegos, pero también a la noche, a la iniciación mística, a la soledad también. Como ustedes pueden ver, seguramente eso les llamó la atención, la protagonista no pinta, sino que invoca. Ella tiene en su mano un pincel, pero que está conectado a un violín en su pecho. Con ese pincel que sale de un violín, es decir que pintura y música, vibración de su corazón es lo que crea, esta fuente de vida, da vida a unas aves que cobran vida o que resucitan y se van libres por la ventana, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, ustedes pueden observar que la luz entra por una ventana, pasa por un prisma y se transforma en un pigmento dorado, materializando así lo inerte, la pintura, en algo vivo, las aves, utilizando un gran simbolismo de la alquimia, ¿no? Como les dije, las aves vuelan, representando esta libertad del arte una vez que uno termina la obra. Entonces, ¿qué nos puede decir a la luz de todo lo que venimos repasando esta imagen? Que crear es el acto de fe más radical. Nuestra tarea es aprender a hacer este pincel de esta energía que viene de lo divino, ¿no? Una especie de cuerda, ¿no? Para que se manifieste esa energía, ¿no? Nosotros, como la lechuza de la imagen, somos los encargados de que este séptimo día, este sábado de silencio, se convierta en este octavo día de la gloria que vimos, ¿no? Y solo así nos realizamos como seres humanos, en la creatividad. Por último, miren el rigor de la escena. No es azar, sino que responde a una geometría sagrada. El triángulo prisma
es una declaración trinitaria, ¿no? Esta especie de lupa que ella tiene, por la cual atraviesan 3 rayos de luz solar, estelar. Además, hay 3 pájaros en distintos estadios del ser. Y en esta especie de alambique hay 3 tubos. Baron lo que nos dice acá es que la creación es un proceso triádico, trinitario, una participación en esta danza entre lo divino, lo humano y lo cósmico, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por último, fíjense el aparato alquímico del fondo, en el cual el agua fluye entre 2 vasijas. Acá confluyen, como en muchas de sus pinturas, la mística, la alquimia y la ciencia. Es la imagen de esta idea de los vasos comunicantes de André Breton. La idea de que el mundo del sueño y de la vigilia, que ahí está representado, uno es más claro, el otro es más oscuro, lo consciente y lo inconsciente tienen que mantener siempre el mismo nivel. Es decir, lo que nos pasa interiormente, en nuestro inconsciente, en nuestros sueños, en nuestras imágenes, en nuestros deseos, en nuestra creación artística, todo eso tiene que ser plasmado, tiene que salir a la luz, tiene que abrirse paso, porque en el fondo de eso es lo que está hecho el mundo, digamos, ¿no? De la proyección de nuestro interior, de nuestras facetas interiores que sacamos a través de la creatividad y del arte. Entonces esta es la última idea que yo quería abordar, ¿no? Que ligar nuestra energía interior a la energía del universo no es un lujo para unos pocos, es algo que tenemos que hacer todos como seres humanos, para poder plasmar eso, para poder expresarlo y para poder de esa forma no solo terminar de crear el mundo como vimos al principio, sino terminar de crearnos nosotros, que somos seres incompletos, pero cada vez que creamos algo a través de nuestra creatividad, estamos más cerca de lo divino, ¿no? Y estamos más cerca de nuestra propia vocación, ¿no? En esta tierra. Entonces, me gustaría cerrar con esta idea, que retengamos esta imagen, y con un pequeñito cuentito de Borges, nuestro querido Borges, que nunca puede faltar porque lo amamos. Así que vamos a cerrar con Borges a continuación, vamos. Borges, nuestro querido Borges, tiene un pasaje, un pequeñito cuentito, relato muy bello en su libro El Hacedor. Borges cuenta la historia de un hombre que se propone dibujar el mundo. Puebla un espacio con naves, montañas y personas. Y poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas que dibujó traza la imagen de su propia cara, de su propio rostro. Es decir, él se propone dibujar el mundo y termina dibujando su propia cara con todas las marcas de lo que ha vivido a lo largo de su vida. Entonces, lo que Borges nos dice en este cuento es un poco lo que venimos hablando. No hay afuera y adentro, no hay divino y humano. Cuando uno crea, de algún modo estamos sacudiendo la realidad para descubrir quiénes somos. El mapa del mundo en realidad es un espejo, como vimos en la pintura de Rublev. Entonces la idea de todo esto no es estudiar estas cosas para tener más información o más cultura, no. Se trata de que estas cosas nos quemen, nos toquen, ¿no? Y que podamos reflexionar en animémonos, ¿no? Hay que animarse a decir, esto que hago soy yo, para eso vine. Y vos me decís, ¿y cómo se logra eso? Bueno, lo tenés que sentir. O sea, hacer algo, crear algo que diga, acá me siento yo bien. Esto es lo que me hace feliz, ¿no? Puede ser la poesía, puede ser la música, la escultura, puede ser otra actividad. Esto es lo que a mí me llena. Bueno, esto es lo que estos filósofos y autores que fuimos viendo nos dicen que es estar en lo divino, estar en esa, digamos, en ese acorde, por así decirlo, ¿no? Estar en esa vibración. De eso se trata, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ustedes ya saben, se suscriben, comentan, comparten. Me encanta hablar con ustedes, me encanta la comunidad que estamos creando, se los vuelvo a repetir. Les agradezco de verdad. Les dejo mis redes sociales. Si les gustó algo de todo esto, síganme en Instagram, me escriben, me mandan un mensaje. Muchos de ustedes se han comunicado por Instagram y me encantó. Ya entablamos una relación, nos intercambiamos cosas de arte, de filosofía. Estamos creando algo muy interesante
que creo que vale la pena, sobre todo en este mundo rápido y en este mundo de consumo masivo, crear algo que vaya a la profundidad, en donde analicemos cosas y hablemos de temas que no se suelen hablar. Creo que está bueno y es divertido y creo que está copado, ¿no? Así que anímense a escribirme por Instagram si quieren o a mandarme un mail. Acá les dejo todas las redes, elvueloanateísta@gmail.com es el mail. Me pueden mandar sugerencias para videos, ideas de cosas que quieren que les arme video, que quieren que comparta. Mi idea también es hacer un vivo en YouTube en algún momento para generar también una comunidad en donde todos nos conozcamos y charlemos, qué sé yo. Ideas que van a ir surgiendo y que vamos a ir haciendo, que puede estar copado, que puede estar interesante y que pueden hacer un poco a la dinámica del canal también, ¿no? Y por último, antes de cerrar el video, no se me vayan, les quería contar una linda noticia. Publiqué un libro en la editorial Buenos Aires Poetry, una editorial que me encanta, que yo quiero mucho y que seguía hace años, y es un libro en el que estoy trabajando y estuve trabajando hace años. Es un poemario, quedó muy lindo, ahí lo pueden ver, Áureos Resplandores, Negra Oscuridad se llama. Es un poemario muy lindo en el cual trabajo muchas de las ideas que solemos tocar en este canal, así que si les gustan las ideas del canal, consideren adquirirlo. Es muy fácil de adquirir, para los que no son de Argentina, se puede conseguir en todo el mundo por Amazon. La verdad que está muy lindo, quedó muy lindo, tiene 140 páginas, estoy muy contento, es un trabajo de años. Se puede adquirir por Amazon, se puede también adquirir por Mercado Libre, los que son de acá de Argentina o de Latinoamérica. Se puede adquirir también en librerías seleccionadas, en muchas librerías, las principales de acá de Argentina. Si no, se comunican conmigo por Instagram o con la editorial Buenos Aires Poetry y encantados les hacemos llegar el libro. Y también tienen la versión digital en la Play Store, en Google Books. Así que también la pueden conseguir por ahí si les gusta leer en Kindle o en digital. Así que bueno, sigamos, el canal va creciendo, yo estoy muy contento. Y sigamos danzando, sigamos creando, que para eso estamos. Y diría que hoy en día, en este mundo tan gris, es la única manera en la que nos podemos relacionar con lo divino. Y es la única manera en la que vamos a salvar al mundo realmente, ¿sí? Sin ser demasiado drástico, pero realmente creo en esto y todos los días brego por esto y sé que muchos de ustedes también, y hay que seguir creando, que es la única manera de que la belleza siga existiendo, ¿no? Les mando un abrazo, me encantó tenerlos y tenerlas hoy, y seguimos, nos vemos prontito con otro video. Un abrazo muy grande, chau chau.